Muy buenas noches, bienvenidos al conversatorio de Quirós Gómez y Asociados. Como todos los miércoles, un gusto para nosotros poder compartir con ustedes estos temas tan interesantes como el que traemos el día de hoy. Bueno, yo sé que estamos en una fecha complicada de mucho correr. Hoy hablaba con un colega y me decía, es terrible, este 2024 vino con mucha energía. Bueno, este tema nos trae también mucha energía porque nos va a ayudar a poder desarrollarnos nosotros profesionalmente como empresarios, inclusive como trabajadores independientes. Por eso es que hoy traemos al licenciado Isaac Quesada Morales para que nos ayude a desarrollarlo. El tema se llama salarios mínimos y su relación con las licitaciones. Muy buenas noches, don Isaac. Buenas noches, Rocío. Un gusto estar acá con todos ustedes. Y yo quiero decirles a todos ustedes que por favor aprovechen a don Isaac hoy. Es el momento para realizarle todas las consultas. Él es un excelente profesional y para poder presentarlo un poquito más, voy con las calidades. Don Isaac es abogado, él es asociado en BDS Asesores y él es especialista en justicia constitucional. Y es la persona que nos ha ayudado mucho acá a poder desarrollar temas laborales. Bueno, y no solo acá. Él es un profesional que da mucha capacitación y un excelente servicio en la parte laboral, así que no duden en realizar sus consultas. Don Isaac, salarios mínimos y la relación con las licitaciones, y uno diría, ¿y qué tiene que ver uno con el otro? Yo creo que es por ahí por donde tendríamos que empezar Claro. para que la gente quede clara con todo esto. Porque las licitaciones no todo el mundo le quiere entrar. A veces dicen es complicado el tema de los carteles, los requisitos, si cumplo, si no cumplo. La gente que los evalúa a veces no tiene todo el conocimiento amplio de qué es este servicio o esta compra que va a realizar la empresa que licita. También a veces no entendemos el tema de los carteles, pero yo creo que todo esto tiene una secuencia que usted nos va a brindar el día de hoy. Sí, muchas gracias, Rocío, por la presentación. En efecto, podríamos decir salarios mínimos con licitaciones. ¿Qué tiene que ver? Bueno, mucho. De hecho, van de la mano. Las licitaciones son necesariamente, ¿verdad? Por venir de parte de las instituciones públicas, de parte del Estado, todo proceso licitatorio, necesariamente las empresas que liciten o los profesionales independientes que liciten van a tener que apegarse a los decretos de salarios mínimos, ¿verdad? Y eso también, pues ya vamos a ver un poquito más a fondo, más adelante, que también puede implicar no solo un beneficio para el trabajador, ¿verdad? En el sentido de que si yo trabajo para una empresa que licita, yo sé que mi patrono tiene que cumplir con el decreto de salarios mínimos, con las horas extra, con la Caja Costarricense de Seguro Social. Es una garantía para el trabajador saber que su patrono participa en licitaciones. ¿Por qué? Porque en el momento que no cumpla las garantías laborales, pues la institución inmediatamente le va a decir, vea, usted no está cumpliendo, póngase en orden porque si no le quito la licitación, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, sin entrar en mucho tecnicismo, ¿verdad? Y por otro lado, para la empresa también tiene un beneficio el tema de salarios mínimos, en el sentido de que cada año, conforme se ajustan estos salarios mínimos, la empresa podría tener ciertos, ¿verdad?, componentes de mano de obra, como por ejemplo en una constructora, ¿verdad? Tenemos todos los trabajadores, y en una empresa desde un catering service, ¿verdad? Que contrata un par de empleados para que vayan y atiendan a los comensales en una actividad, por ejemplo, de fin de año de una institución. Entonces esas personas igual se les tiene que respetar los salarios mínimos, pero puede ser que la empresa haya tenido ahí algún monto, ¿verdad? Porque los contratos de licitaciones, como usualmente son grandes, también se hacen por varios años, ¿verdad? Entonces tal vez yo oferté al inicio un precio que era, pongamos un ejemplo, de 25.000 colones el platillo, ¿verdad? Siguiendo con el ejemplo del catering service. Pero resulta que dentro de ese costo del platillo va toda la mano de obra, la preparación, el servicio, ¿verdad? Que dan los saloneros, etcétera. Pero pasaron 2 años, los salarios subieron y entonces el contratista está dejando de percibir dinero posiblemente, ¿verdad? Lo que nos vamos a ver hoy
aparte de que si yo quiero entrar en el negocio de las licitaciones, ¿cómo tengo que hacer? Porque me dicen que tengo que cumplir salarios mínimos, caja y todo esto, pero creo que no me alcanza, ¿verdad? Y si estoy empezando el negocio como un emprendimiento. ¿Y qué pasa? Si yo ya tengo un negocio de licitaciones, tengo muchos años, tengo contratos y tal vez pasa un tiempo en que no hice el trámite del reajuste de precios, daría por perdido ese dinero, pero puede ser que no lo haya perdido, que todavía tenga la oportunidad de reclamar esos reajustes y Ujú. tenga ahí un porcentaje importante, ¿verdad?, de la ganancia que yo dejé de percibir por esos años en que los salarios aumentaron, pero yo no hice el reajuste, ¿verdad? Entonces vamos a ver esos dos escenarios, son los que nos vamos a centrar el día de hoy. Y Isaac, en ese caso nosotros empezaríamos con el tema de los salarios mínimos, porque yo creo que es lo primero que tenemos que Claro, tener claro para poder iniciar. claro, no, excelente. Los salarios mínimos, ¿verdad? Como la palabra lo dice, pues son un derecho fundamental, ¿verdad? Que tiene todo trabajador a tener un salario que le va a garantizar por lo menos ese estatus mínimo de vida, ¿verdad? Que usted dice, y como lo indica nuestra Constitución, una vida digna, ¿verdad? ¿Qué es una vida digna? Para todos es diferente, ¿verdad? Incluso es muy interesante porque Costa Rica tiene el salario mínimo más alto de toda Latinoamérica. Y somos privilegiados en ese sentido, pero también eso implica que el costo de la vida es Ujú. bastante alto, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa una vida digna en Costa Rica? Bueno, ahí tenemos algunos ejemplos. El decreto de salarios mínimos de hoy en día, ¿verdad? Del actualizado, es el 4.400, perdón, 44.293 del Ministerio de Trabajo, publicado en la Gaceta 250 el 14 de diciembre de 2023. Empieza a regir el 1 de enero, es decir, el que nos está rigiendo Ujú. hoy en día. Por ahí tenemos un dato interesante. Ustedes dirían, ok, ¿y cuál es ese dato mínimo, ese salario mínimo mínimo que existe en Costa Rica, que dicen que es el más alto de toda Latinoamérica? Bueno, el que entendemos como el trabajo doméstico, ¿verdad? Ahí hay un dato interesante. Antes el decreto decía empleada doméstica, ¿verdad? Hoy en día se cambió, ahora dice trabajo doméstico para quitarle esa concepción sexista, ¿verdad? De que era la empleada doméstica, bueno, no, ahora es trabajo doméstico. Y ese además es el mínimo minimorum, es decir, el mínimo de los mínimos, ¿verdad? Que puede existir para efectos de embargos, ¿verdad? Siempre que vamos a calcular cuánto se puede embargar, ese es el de referencia. Pero no vamos a entrar ahí, ¿verdad? Porque nuestro tema de hoy es otro. Tenemos el salario mínimo mínimo, es el del trabajo doméstico, 246.624 colones con 40 céntimos. Algunos datos también interesantes que tenemos ahí, ¿verdad? Por ejemplo, hablemos de un trabajador no calificado, ¿verdad? Que por ejemplo podría ser un peón, ¿verdad? En una finca. Dice que su salario mínimo son 358.609 colones con 50 céntimos. Pero si ya vamos a un semicalificado, ¿verdad? Y tenemos 389.961 y ya un calificado, ¿verdad? Como en un calificado podríamos poner, por ejemplo, de un bartender, ¿verdad? Que tiene que tener cierta capacitación, cierto conocimiento para poder desarrollar esa labor, 403.461. ¿Y por qué decimos que son los más altos de América Latina? Bueno, si ustedes se van a otros países, por ejemplo, van a ver salarios mínimos de $100, $200, ¿verdad? En Costa Rica, pues el del trabajo doméstico, que es el mínimo, estamos hablando que son casi $500, ¿verdad? Entonces, pues en comparación con otros países de la región, estamos bastante altos. Ya si nos vamos, por ejemplo, a profesionales como el bachiller universitario de 638.299 y el licenciado universitario de 765.985.
Ya ahorita vamos a ver cómo agarrar todos esos números y cuadrarlos en una licitación, ¿verdad? Pero de momento nos interesa tener algunos datos de referencia y saber qué efecto tienen los salarios mínimos en Costa Rica. ¿Para qué son esos salarios mínimos? Bueno, este es un decreto que se actualiza periódicamente, ¿verdad? Periódicamente quiere decir que normalmente en Costa Rica se hace cada 6 meses o una vez al año, ¿verdad? Entonces el que tenemos ahorita rige a partir de enero de 2024. Puede ser que a mitad de año se haga una actualización, ¿verdad? O puede ser que hasta el otro año tengamos actualización. Ya eso va a depender de nuestro Consejo Nacional de Salarios, ¿verdad? Que es parte, digamos, es un órgano, ¿verdad? Desconcentrado del Ministerio de Trabajo. Y el Ministerio de Trabajo, con esos insumos que le da el Consejo Nacional de Salarios, fija estos salarios en el decreto ejecutivo que ya todos conocemos, ¿verdad? Si usted dice, ¿cómo sé yo cuál es mi salario mínimo? En el decreto vienen un montón de ocupaciones, ahí ustedes las pueden ver, obviamente por razones de tiempo no vamos a ver cada uno, pero si usted quiere tener una referencia, simplemente puede digitar, ¿verdad? En cualquier buscador web, decreto, salarios mínimos, Costa Rica, y ahí le va a salir, ¿verdad? La página del Ministerio de Trabajo con los salarios mínimos. Entonces, ¿qué es lo importante de los salarios mínimos? Que nadie puede ganar menos del mínimo. Entonces, si yo soy un trabajador o trabajadora doméstica, no puedo ganar menos de esos 256.000 colones. Ahora bien, una salvedad. No quiere decir que si, por ejemplo, yo trabajo medio tiempo o un cuarto de tiempo, pues ese salario mínimo yo lo divido en la cantidad de tiempo efectivo. O si, por ejemplo, trabajé 4 días este mes solamente, yo agarro ese salario mínimo, lo divido entre 30, ¿verdad? Si soy mensual quincenal, mi jornada, mi modalidad de pago es mensual quincenal. O si mi modalidad de pago es semanal, entonces lo divido entre 26, ¿verdad? Pero ya entonces sé cuánto tengo que ganar por día y cuánto tengo que ganar por mes, ¿verdad? Además, ¿qué efecto tiene esto, por ejemplo, ahorita en inicio de año? Si yo estoy trabajando y yo era trabajadora doméstica y ganaba 300.000, vean que estoy por encima del mínimo, ¿verdad? De los 256.000 que hablamos. Entonces, ¿qué implica eso? Que al entrar el nuevo año, como yo estaba por encima del mínimo, mi patrono puede decidir si me ajusta o no me ajusta. ¿Por qué? Porque yo estaba encima del mínimo. Si yo estoy apenitas en el mínimo, con el ajuste del ministerio, tiene necesariamente que haber un aumento, ¿verdad? Pero si yo, repito, si gano más del mínimo, es facultativo para el patrono ajustar o no ajustar, ¿verdad? Dar ese aumento al inicio de año. ¿Qué otros efectos tiene también? Bueno, los trabajadores, ya dijimos, ¿verdad? Que ganan más del mínimo, no necesariamente se les va a aumentar, ¿verdad? Pero el patrono sí podría eventualmente tomar ese porcentaje como referencia para aplicar, ¿verdad? Un aumento todos los años y que ese salario se mantenga acorde al costo de vida, ¿verdad? Ya vamos a hablar en el tema de las licitaciones propiamente más adelante, pero de momento para introducir el tema, ¿qué podría yo tener aquí? Bueno, si por ejemplo yo le dije a la institución, hablemos de que yo voy a dar un servicio en la Caja Costarricense del Seguro Social, un servicio de construcción de un hospital. Y tenía todos mis peones y con el salario mínimo. Entonces, resulta que como se da el aumento de salario, bueno, entonces yo ahora tengo que pagarle más a esos peones y yo había contemplado en mi oferta inicial una utilidad del 10%. Entonces, por supuesto, si el costo me aumenta, la utilidad va a bajar. La idea, y como lo plantea la ley, es que si el costo aumenta, yo le puedo decir a la Caja Costarricense del Seguro Social, vea, los salarios aumentaron y yo tengo mano de obra que pagar, entonces auménteme a mí para yo poder cubrirles a los trabajadores, ¿verdad? Esa es la idea de los reajustes de precios. ¿Cuál es el sustento legal o jurídico de los
salarios mínimos, bueno, esto viene desde lo más alto, ¿verdad? La Constitución Política, que es la norma suprema, ¿verdad? Le llamamos la Carta Magna, la norma suprema en Costa Rica. La Constitución Política dice en su artículo 57 que todo trabajador tiene derecho a un salario mínimo de ley, ¿verdad? Que se ajustará periódicamente para garantizar esa vida digna, ¿verdad? Indica también que los trabajadores tendrán en igualdad de condiciones, tendrán igualdad de salario, ¿verdad? Independientemente que sea hombre, que sea mujer, que sea rico, que sea pobre, que sea de X o Y raza, de X o Y religión. Entonces ese mínimo siempre se va a tener que respetar, ¿verdad? Vamos a ver ahora sí, teniendo claro, ¿verdad?, este trasfondo de los salarios mínimos, cómo se aplican. Vamos a hablar ahora sí de las licitaciones. Y para que estemos todos en la misma sintonía, ¿verdad?, también hablando el mismo idioma, pues vamos a ver así muy rápido, muy por encimita, este diagrama de lo que es un proceso de licitación. Van a ver que en realidad la estructura como tal es muy sencilla, porque es como un diálogo, ¿verdad? Tenemos que verlo así como un diálogo. De hecho, bueno, ahí en la pantalla ustedes pues lo van a ver como una culebrita, ¿verdad? En el sentido de que la estructura viene como así. Es como un diálogo en el que hablamos con la administración nos responde, nosotros le volvemos a hablar a la administración nos responde, para nosotros poder decirles, yo ofrezco esto, la administración ocupa esto, yo cumplo, por favor contráteme, ¿verdad? Se acordarán de aquella campaña política donde venía un cierto candidato político y decía contráteme, ¿verdad? Entonces así es con la licitación. Yo vengo donde la institución porque ellos están buscando un bien o un servicio, están buscando un producto y yo le digo, yo tengo ese producto que usted necesita y el que yo tengo es el mejor. Por supuesto, hay muchos competidores más que también quieren que los contraten a ellos. Y por eso se da este proceso de licitación que también le llamamos concurso, ¿verdad? Si lo vemos como un concurso, pues suena hasta entretenido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo voy a competir, voy a demostrar que yo soy el mejor. Entonces, ¿cómo es la estructura de una licitación? Bueno, todo proceso de licitación empieza con una planificación. Esa planificación es, sigamos con el ejemplo de la caja. Yo soy la Caja Costarricense del Seguro Social y necesito abrir una clínica en la comunidad de Talamanca. Ok, ¿qué tengo que hacer? La administración, como su dinero es de todos los costarricenses, la administración pública, no puede llegar y decir, ok, yo quiero hacer una clínica de mármol, ¿verdad? O quiero hacer una clínica súper lujosa. No, tiene que tener criterios técnicos para decir qué es lo que se ocupa para esa clínica, ¿verdad? Va a requerir ciertos equipos, ciertos espacios especializados, ¿verdad? Cámaras estériles, etcétera. Entonces, lo primero que yo necesito saber es qué es lo que la administración quiere comprar. Podríamos decir, bueno, y a mí como empresa que ofrece bienes, a mí eso en qué me interesa. Bueno, si ustedes en algún momento se dan la vuelta por el SICOP, ¿verdad? El SICOP es el sistema donde todas las instituciones del Estado, hoy en día tenemos más de 300 instituciones, por año salen más de 100,000 contrataciones administrativas, más de 100,000 licitaciones, es decir, es un mercado muy bueno, muy grande para todos los emprendedores, para todos los profesionales independientes, para todos los empresarios. Es un mercado muy bueno al cual podemos aspirar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no necesito tener contactos, no necesito tener influencia, no necesito tener mucho dinero para entrar a una computadora, ¿verdad? Y poner www.sicop.go.cr y ver ahí ya las licitaciones que están abiertas hoy en día, ¿verdad? Es algo que todos podemos acceder. Entonces, si yo entro a SICOP, hay una opción donde yo puedo ver las licitaciones que apenas se están preparando. Eso es muy favorable. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si, por ejemplo, vienen y me dicen, vean, es que ocupamos hacer un desarrollo tecnológico con estas características y solo hay 15 días para presentar la oferta?
híjole, en 15 días yo necesito buscar un contacto, necesito buscar un ingeniero y no me va a dar tiempo, ¿verdad? Entonces yo necesito prepararme con tiempo y yo puedo ver algunas licitaciones ya desde que se están, pues como decimos nosotros, ¿verdad? En la jerga, desde que se están cocinando, ¿verdad? Entonces eso es muy favorable. Por eso a todos nos interesa la planificación. Y tampoco es que tengo que tener mucha experiencia para emprender en esto, ¿verdad? El otro día estaba con un cliente, con una empresa, y ellos apenas, ¿verdad? Están dando los primeros pasos en esto de las licitaciones, y ahí les mostramos, ¿verdad? Cómo es que se ingresa a buscar las oportunidades que apenas se están preparando. Y ellos, como son una empresa, ¿verdad? Que hace poco se estableció en Costa Rica, dijeron, ah, mira, esto lo podemos hacer con un aliado que está en Estados Unidos. Entonces, si hablamos con esa empresa, tal vez podemos entrar, ¿verdad? Pero si yo empiezo a buscar esa alianza 15 días antes, posiblemente no me va a dar tiempo, ¿verdad? Entonces es importante por eso que todos los emprendedores conozcan de ese proceso de planificación y cómo buscar las oportunidades antes de que salga el cartel, ¿verdad? Ya la administración, digamos que ya definió, ok, lo que ocupo es un edificio de 500 metros cuadrados, de un piso, con tantas oficinas, tantos consultorios, con tuberías de esto, del otro, ¿verdad? Con instalación eléctrica de esto, del otro. eh, y estas son las especificaciones técnicas. Bueno, ahora sí, ya hay un cartel, ya hay un pliego de condiciones, ¿verdad? Vean que ahí estamos en esta segunda etapa. Resulta que yo digo, ok, es un edificio de 500 metros cuadrados, con tantas oficinas, con tantos consultorios, con esta instalación eléctrica, yo lo puedo hacer. La empresa de nosotros lo puede hacer. Pero resulta que a alguien se le ocurrió poner un requisito que dice que la empresa tiene que tener al menos 10 años de experiencia en construcción de infraestructura hospitalaria. Entonces, bueno, yo me voy, hablo con el ingeniero y le digo, mira, ¿por qué es necesario que yo tenga 10 años de experiencia en construcción de infraestructura hospitalaria? No se justifica técnicamente tal vez ese requisito. ¿Por qué no 8? ¿Por qué no 5? ¿Verdad? ¿O por qué no por cantidad de proyectos? Porque yo le hice un edificio así al hospital tal y a la clínica tal, pero no le he hecho a la caja. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué necesariamente lo piden así tan específico? Ahí es donde yo puedo venir y formular las objeciones y aclaraciones, ¿verdad? Que es un documento donde yo le digo a la administración, vea, es que ese requisito que usted pide es excesivo y muy pocas empresas en Costa Rica lo pueden cumplir. Entonces, a mí me parece que usted está favoreciendo a esas empresas. Entonces, esa es una objeción o aclaración. Yo lo puedo hacer. Todo se hace por medio del ¿verdad? Del sistema que ya les comenté, que es público y todos lo podemos ver. La administración entonces tiene que responder esa objeción o aclaración y ya entonces, ahora sí, se define ya el cartel, cuáles son los requisitos definitivos y ahora sí yo sé que puedo presentar mi oferta. Entonces vengo y presento la oferta y digo, ok, yo voy a hacer ese edificio de 500 metros cuadrados con los recintos, con los consultorios, con la instalación, etcétera. Y eso cuesta 100 millones, por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, obviamente, como es una competencia, van a venir los competidores y uno va a decir, yo lo ofrezco en 120, yo lo ofrezco en 140, otro va a decir, yo lo ofrezco en 80. Y resulta que a alguno se le ocurrió decir que lo ofrecen 50. Aquí es donde entra el tema de los salarios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo veo que mi competidor ofreció ese mismo edificio, que yo lo calculo en 50, en 100, perdón, un competidor lo ofreció en 50, resulta que yo me voy a indagar un poquito y veo que está cotizando, por ejemplo, la mano de obra 10 millones. Y yo me pongo a sacar cuentas, ¿verdad? No, mira, es que de construir ese edificio toma por lo menos, hagamos un ejemplo, 5.000 horas de peón, ¿verdad? Y las 5.000 horas de peón con un salario mínimo, de, tiene que ser tanto.
Además, él está ofreciendo hacerlo en 3 meses y esto dura 6 meses. O sea, casi que los va a tener a los peones trabajando 24 horas al día. No les está respetando horas extra. Entonces, ve, ya yo como competidor tengo elementos para que si esa persona me gana por precio, yo pueda decirle con mano en el decreto de salarios mínimos, decirle a la caja, no veas que ese señor ofrece hacer la obra con 50 millones, pero no está cumpliendo la legislación laboral. No cumple salarios mínimos, no cumple horas extra, ¿verdad? No indica aquí tampoco que esté contemplando el aseguramiento ante la caja. Entonces, si por A o B le dan la razón y le dan la adjudicación a esa persona, inmediatamente yo tengo elementos para apelar, ¿verdad? Entonces, aquí es la primera etapa donde entra el tema de los salarios mínimos. Isaac, en ese caso nosotros tendríamos que esperar hasta esta parte donde podría apelarlo. Ahí ya le adjudicaron. Ujú. Antes de eso yo no puedo ver la información del resto de personas que van a... Ajá, Sí, hay una etapa, digamos, aquí lo tenemos muy resumido, ¿verdad? Pero en la ajá, etapa que llamamos apertura y revisión de ofertas, que está ajá, aquí, yo presenté mi oferta y el competidor también presentó su oferta. Resulta que el sistema, pues obviamente está configurado y esto es milimétrico, ¿verdad? O más bien diríamos cuestión de milisegundos. Ahí dice que se vence a las 11:59 del 7 de febrero de 2024. ujú, Entonces, hoy a las 11:59 se cierra. Si yo le presento la oferta un segundo después en el sistema, me lo rechaza. ajá, Entonces, a las 11:59, cuando ya los que entraron lograron entrar y los que no quedaron afuera, al día siguiente posiblemente se va a hacer la apertura, que es donde ellos consignan, ¿verdad? Así, mira, ofertó Isaac, ofertó Rocío, ofertó Quiroz Gómez y Asociados, y entonces entre los tres competidores, ya ahí sí, cuando ya hay apertura, yo puedo ver las ofertas de todos. Puedo ajá. ver la de Rocío, puedo ver la de Quiroz Gómez, y ustedes pueden ver la mía, ¿verdad? Entonces, poniendo el ejemplo, ¿verdad? De que fuéramos competidores, ya después de la apertura yo sí puedo ver las ofertas, pero no las puedo empezar a atacar Ujú, porque la administración apenas está analizando, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo yo vuelvo a entrar en escena para atacar la oferta del contrario? Cuando ya le han adjudicado. ¿Por qué? Porque si me adjudican a mí, pues no me interesa ir y atacar las no, ofertas de los demás porque yo gané, ¿verdad? Más sí, bien yo tengo que defenderme de los ataques que sí. posiblemente me van a venir a mí. Pero sí, como ejercicio, ¿verdad? Las empresas dentro de esa sana competencia, cuando ya se da la apertura, inmediatamente empiezan a revisar los otros y dicen, uy, mira, este oferta menos que yo, tengo que ver por qué, tengo que ver si su cotización es razonable o no, ¿verdad? Porque está lo que se llama el precio ruinoso y está lo que se llama el precio excesivo, ¿verdad? Ya ahorita vamos a ver pues Ujú, a un nivel, ¿verdad? Más del emprendedor, ok, cómo empiezo, cómo defino los precios y todo esto, cómo defino un esquema para poder participar, pero ahorita estamos como nada más viendo la estructura del proceso, ¿verdad? Para saber en qué etapa podríamos estar. Entonces sí, yo puedo ver los precios de mis competidores una vez que se da la apertura. Entonces, en esa apertura también resulta que yo presenté los planos de la obra, presenté los ingenieros, los peones, la maquinaria, todo lo que se ocupa para hacer ese edificio. Pero viene la administración y me dice, ah, no, mira, pero es que usted no me aportó el título del ingeniero o la incorporación al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, no me lo aportó entre los documentos. Entonces ahí viene lo que se llama un subsane, ¿verdad? Yo puedo aportar esa documentación que tal vez se me quedó por fuera en la oferta, pero ya yo entré, ¿verdad? Lo importante aquí es entrar. Yo siempre le digo a los clientes, puede ser que tal vez usted esté corriendo el último día para mandar la oferta y la mande así sobre la línea, pero mándela, mande lo que sea, pero sí que diga el precio y lo más básico, ¿verdad?
¿Por qué? Porque ya después usted puede aportar algunos documentos mediante Subsane. Lo ideal es que vaya la oferta completa, ¿verdad? Con toda su documentación, con toda la imagen corporativa y todo lo que queremos, pero no siempre se puede, ¿verdad? Entonces, si yo veo que falta muy poco para que cierre el plazo de la oferta, no importa, preséntenla. Ahí después vemos, ¿verdad?, cómo se resuelve con algún Subsane, aportando lo que nos hizo falta. Lo único que no se puede subsanar es el precio, porque ahí sí podríamos, bueno, y algunas cosas, digamos, que generen una ventaja indebida. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, obviamente, si a mí me dijeron que cerraba a las 11:59 y Rocío ofreció 5 millones y yo presenté mi oferta, pero no puse el precio, y no sería justo que ya yo después de ver la oferta de Rocío ofrezca 4 millones, ¿verdad? Eso no sería un juego justo. La idea es, ¿verdad?, que el precio esté ofrecido antes de la apertura para que todos ofrecieran sin ver lo que iba a ofrecer el otro, ¿verdad? Entonces, por eso el precio es de las únicas pocas cosas que no se pueden subsanar, ¿verdad? Y además, pues de aquello que genere una ventaja indebida. Luego, ¿verdad? Vendría lo que es la adjudicación, que ahí es cuando ya la administración dice, sí, gana Isaac, gana porque tiene la mejor oferta con el mejor precio. Entonces ahí sí, los competidores vienen y dicen, no, mira, es que a Isaac le faltó esto en su oferta, es que Isaac incumple con este requisito, no aportó el título, no aportó esto. Y entonces ahí vienen todos los ataques. Todos esos ataques vienen en lo que llamamos, que ahí también ustedes lo pueden ver, la etapa de recursos. Entonces hay dos tipos de recursos para la adjudicación. Está la apelación y está la revocatoria. Muy resumido, ¿verdad? Revocatoria es cuando yo lo hago ante la misma institución. Apelación es cuando son licitaciones muy grandes eh, y ya se tienen que ir ante Contraloría esa apelación, ¿verdad? Como sabemos, la Contraloría es el órgano superior fiscalizador de la hacienda pública y por eso ellos, cuando son licitaciones muy grandes, ellos son los que resuelven la apelación, ¿verdad? Actúan casi como un juez, ¿verdad?, frente a las partes para definir a quién se le va a dar esa adjudicación si alguien la apela. Ya resulta que se agotó la etapa de recursos, apelaron y la Contraloría dijo, no, Isaac no gana, sino que gana Rocío. Entonces digamos que me ganó en el recurso. Ya esa sí es definitiva, ¿verdad? Esa adjudicación es definitiva y viene lo que se llama la ejecución. Entonces, ¿qué es la ejecución? Bueno, en el servicio que venimos describiendo, que es la construcción del edificio, pues ahí sí, ya entonces viene Rocío con su empresa constructora y empieza en el proceso de construcción. Esa es la ejecución, hasta que ya ella entrega las llaves de esa clínica, ¿verdad? Con todas sus instalaciones eléctricas, con sus recintos, ¿verdad? Bien pintados, bien acabados, ¿verdad? Con todo lo necesario, ¿verdad? Para que un edificio pueda funcionar. Obviamente la administración en la etapa de planificación tuvo que haber dicho si ese edificio tenía que estar equipado o no, ¿verdad? Aquí es importante, lo que nos define las reglas del juego es el cartel y la oferta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si Rocío ofreció 100 millones por ese edificio, pero no decía que tenía que tener, pongamos un ejemplo, sillas, escritorios y todo esto, y no me lo pueden exigir, ¿verdad? La ejecución es de lo que estaba ya pactado, ¿verdad? Entonces viene Rocío y entrega las llaves, es una obra que llamamos llave en mano, ¿verdad? Entonces entrega las llaves del edificio, ya está listo. ¿Qué es lo primero que va a hacer la administración? Pues verificar que en efecto el edificio esté completado, ¿verdad? Que tenga sus instalaciones, que todo sea funcional, que los baños, los sanitarios funcionen, que las lámparas funcionen, ¿verdad? Que si se conecta un equipo no tenga defectos, ¿verdad? Que no genere, por ejemplo, picos de voltaje por una mala instalación. Todo eso es la etapa de recepción y cierre, donde viene la administración y dice, ok, hicimos una inspección inicial y todo parece que está bien. Eso se llama recepción provisional.
Luego entonces ahí sí hay un plazo, ¿verdad? En el que ellos ya van a inspeccionar más minuciosamente y si ya todo está bien, se hace la recepción definitiva. Eso es, en resumen, un proceso de licitación. Ya si yo tengo la recepción definitiva, lo que seguiría sería el pago, ¿verdad? Evidentemente. En los contratos de obra, obviamente es muy normal que se den adelantos, ¿verdad? De los pagos con los avances de las obras, como en todo proyecto de construcción, pero eso tenía que estar definido en el cartel, ¿verdad? Sigamos con el mismo ejemplo de un proceso contable o de una auditoría para una institución. Yo quiero que me contraten. Igual la administración viene y dice, ok, yo ocupo una auditoría externa, planificación. ¿Cómo va a ser esa auditoría? Ok, tiene que ser un contador con tantos años de experiencia, incorporado ante el colegio, todo eso viene en el cartel. Yo digo, mira, yo puedo dar ese servicio, pero los requisitos que piden son excesivos, objeciones y aclaraciones. Luego vendría la oferta que yo presento como contador. Y aquí es donde me interesa que nos detengamos un momento, ¿verdad? Para todo lo que es los emprendedores, ¿verdad? O profesionales independientes o empresarios que nos están viendo. Ok, yo quiero entrar, pero ¿cómo presento la oferta? ¿Verdad? Es la pregunta que muchos se pueden estar haciendo. A mí me interesa entrar en el negocio, pero yo he escuchado que es muy complicado, que hay que saber mucho, que hay que pagar un montón de dinero en Ujú. abogados. Bueno, no necesariamente. Digamos, lo primero es estar en SICOP, ¿verdad? Y estar en SICOP implica que yo tengo que ir a sacar una firma digital, ¿verdad? En cualquiera de los bancos de Costa Rica autorizados para ello, que puede ser el BAC, Banco Costa Rica, Banco Central, Banco Nacional, etcétera. Saco una firma digital, ¿verdad? La tarjetita de firma digital. Hoy en día muchos profesionales ya necesariamente la tenemos que tener, ¿verdad? Para poder hacer nuestras labores. Con esa firma digital yo me inscribo en SICOP. ¿Cómo me inscribo? Como empresa, como trabajador independiente. Bueno, eso va a depender de la estructura de negocio que yo quiera dar. Pero básicamente tenemos varios tipos de negocio, ¿verdad? Por ejemplo, ahí en los esquemas de participación, ¿verdad? Que tenemos ahí en la siguiente diapositiva, tenemos, por ejemplo, la oferta individual. ¿Qué es una oferta individual? Poníamos el ejemplo, ¿verdad? Yo puedo participar como Rocío o puedo participar como Quiroz Gómez y Asociados. Una es una empresa y una es un profesional, ¿verdad? Entonces, si voy a participar como profesional independiente, entonces me apego a las reglas de trabajador independiente. Tengo que estar ante la caja como trabajador independiente. O si voy a entrar como empresa, pues necesariamente voy a tener que tener empleados, ¿verdad? Entonces, ya eso es uno de los temas que nos genera claridad en cuál es el esquema que voy a escoger. ¿Por qué? Porque si yo ya tengo una empresa, tengo empleados, pues claramente lo que me sirve es inscribirme como empresa, porque la institución me va a pedir estar en la caja. Pero no siempre me va a servir tener una empresa y estar también como trabajador independiente, porque tengo que pagar doble a la caja, tengo que reportar doble ante Hacienda, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que normalmente nosotros les recomendamos a los clientes? Bueno, si es un negocio que usted va a empezar apenas y no tiene una estructura empresarial ya conformada, empiece como trabajador independiente. Usted puede empezar como trabajador independiente a título personal y contratar empleados si gana la licitación. Eso es totalmente viable y, por ejemplo, tuvimos un caso así de una persona que ganó una licitación de 10 millones de dólares a título personal y tenía a sus empleados, ¿verdad? Entonces, no necesariamente el hecho de ser empresa o ser trabajador independiente implica, ¿verdad?, que me limiten el tamaño del negocio. Lo otro que también es importante que sepan como emprendedores es que si yo no necesariamente cumplo todos los requisitos, no significa que no pueda entrar.
sino que yo puedo entrar con otro profesional o puedo entrar con otra empresa que me ayude a completar esos requisitos. ¿Cómo? Mediante un subcontrato, es decir, subcontrato a esa persona, a esa empresa, o también puedo hacerlo mediante un contrato de consorcio, ¿verdad? Donde participamos en conjunto. Eso sí, yo lo que quiero es empezar en el negocio, ¿verdad? Ahora, si yo ya tengo un negocio que ha venido funcionando durante varios años, como hablábamos, pero resulta que ya han pasado algunos años en que yo he estado perdiendo dinero porque los salarios subieron, los insumos subieron, el tipo de cambio me afectó y resulta que he estado perdiendo mis utilidades, mis ganancias. Yo puedo acudir ante la administración, formular un reclamo de reajuste de precios. ¿Qué es lo más importante en el reajuste de precios? Bueno, ahí son un par de aspectos importantes. Bueno, tiene que mantenerse el equilibrio del contrato. Esto quiere decir que si yo oferté y mi utilidad era el 10%, yo tengo que mantener ese 10% durante todo el contrato, sea 1, 2, 3 o 4 años. Tengo que evidenciar con los índices de precios, ¿verdad? Que por ejemplo, si yo soy constructor y el bloque subió, la mano de obra subió, la varilla subió, pues tengo que evidenciar cómo subió todo eso y cómo me afectó en la cotización que yo hice inicialmente. Y además, por supuesto, tengo que aportar prueba suficiente, ¿verdad? Prueba tajante, ¿verdad? Y contundente que demuestre que yo estoy perdiendo dinero por esos aumentos de precios, ¿verdad? Finalmente, lo otro que tengo que considerar para pedir un reajuste de precios es si la institución tiene o no un reglamento, ¿verdad? Interno para lo que es el reajuste de precios, y si no, entonces tendría que aplicar algún tipo, ¿verdad?, de fórmula que sea acorde, ¿verdad?, a los índices de precios y a los gastos y las utilidades que yo establecí al inicio del contrato para yo poder pedir ese reajuste de precios, ¿verdad? Pero sí, es muy importante. Ahora, tal vez ya y con esto cierro esta idea, el reajuste de precios no se pierde. Es decir, si yo, por ejemplo, los salarios del año pasado subieron y yo no pedí esa diferencia, yo puedo reclamarla todavía en 2024, las de 2023, la de 2022, porque la prescripción en estos temas es de 5 años. Eso implica que yo hoy en día, 2024, podría estar solicitando reajustes de precios que me deba alguna institución desde 2019. ¿Verdad? Entonces es un tema muy, ¿verdad?, muy importante que las empresas pueden revisar si por ahí podrían haber perdido dinero que no necesariamente lo hayan recuperado, ¿verdad? Y podrían plantear el reclamo ahorita, obviamente antes de que pasen los 5 años donde ya prescribiría. Isaac, antes de continuar tal vez con las conclusiones de este tema, que son muchas cosas, yo creo que hoy estamos viendo el tema de los salarios mínimos y lo que deberíamos de contemplar en el tema de licitaciones. Ahorita voy a hacer un comentario, pero antes de realizarlo voy a hacer los saludos a las personas que nos siguen ahorita en redes y los comentarios que nos hicieron a don José Araya. Muchísimas gracias por acompañarnos. Él nos dice que un cordial saludo y que muy buenas noches. También nos saluda Yesenia Badilla, dice que excelente tema y que un cordial saludo. Todo el mundo nos saluda, qué dicha. Quiero también saludar a Victoria Sandy, que está ahí presente, a Nancy, que también nos acompaña acá para darnos todo el apoyo, a don Antonio, que se encuentra ahí en línea, a Carlos también, Quiroz, que se encuentra ahí, a Susana, que está en línea también viéndonos y sabemos que viene desde Pérez de León, no le dio tiempo a llegar acá al programa, pero nos sigue por redes, y a todas las personas que nos están viendo y que nos van a ver posterior a la transmisión del día de hoy. Isaac, muchas veces queremos empezar a trabajar en el tema de licitaciones, no sabíamos la forma de poder defendernos, porque cuando nosotros vemos estos carteles, analizamos el tema de las tarifas, vemos cuánto es la tarifa profesional, cuánto es si ya contrato personal, todas las cargas patronales que tiene tanto una persona física como jurídica que quiera emprender en esta parte, y uno dice, ¿cómo hicieron para ganar este cartel
con esos costos de salario. Y no sabíamos que podíamos defenderlo y que teníamos estas opciones. Ahí es donde tenemos que apoyarnos tal vez de la parte legal. Sí, en realidad pues no solo legal, sino también financiera, ¿verdad? Ujú, Porque muchas veces la asesoría pues debe ser multidisciplinaria, ¿verdad? ujú, Nosotros en eso pues tenemos la ventaja, ¿verdad? Que en todo momento contamos con un asesor financiero, ¿verdad? También especialista en la parte de contratación administrativa y el cliente pues no paga doble, ¿verdad? Por decirlo de alguna sí. manera, sino que, digamos, en todo momento lo vemos en conjunto, la tarifa pues es la misma y hay que ver muchas veces, no, sí, mira, es que si calculamos por acá y resulta que estos salarios no dan, ¿verdad? O la hora profesional que pide el colegio, y esto le tomaría 500 horas y en realidad está ofertando un precio que solo si acaso le va a alcanzar para 100. Ujú, Entonces, ¿cómo va a hacer eso? Bueno, obviamente todo eso tiene que ser acompañado también de prueba, ¿verdad? Que esa prueba muchas veces la genera la misma empresa, ¿verdad? Si la empresa tiene un ingeniero ujú. civil, ¿verdad? Y ellos conocen el mercado, saben cuánto vale un bloque, cuánto vale una hora del peón y todo eso, pues más bien la empresa muchas veces es la que nos da los insumos y nosotros pues solamente le damos forma, ¿verdad? Pero sí, digamos, lo que sí tiene que saber la empresa es que hoy en día la nueva ley, ¿verdad? Porque esta ley entró en diciembre de 2022, la nueva ley de contratación pública, ordena, ¿verdad? No solo revisar, antes sí se hablaba del precio ruinoso, pero ahora más que precio ruinoso, digamos, es todo un concepto global que indica la razonabilidad del precio. Entonces, no solo es que usted vaya a cumplir con el objeto, que su precio no sea ruinoso, sino además, ¿verdad? Que tenga una utilidad razonable, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que llega y propone un proyecto con una utilidad de 50%, por poner un ejemplo, y pues es una utilidad excesiva, ¿verdad? Un tanto excesiva. Entonces, incluso hacia arriba también se podría pelear, ¿verdad? Si a alguien se lo dieron y está cobrando precio excesivo, también se puede impugnar por ese lado, ¿verdad? Pero sí, a veces hay que agarrar esa oferta, ¿verdad? Y desmenuzarla, ¿verdad? Con cada uno de los componentes para poder decir, no, mira, aquí está el error, ¿verdad? Aquí está el error. Esto fue lo que no contempló, ¿verdad? Puede ser, a veces son temas técnicos, ¿verdad? Que una maquinaria o que ¿verdad? Una verificación de un ingeniero, ese tipo de cosas. Y son errores que si no se contemplan pueden dar al traste con que se le caiga la adjudicación, ¿verdad? Al competidor. Y es que no que se le caiga solo a ellos, sino también a nosotros si estamos Sí, tratando de ganar esa licitación y no hicimos esta revisión previa. exactamente. Decía Isaga al inicio que todos estos carteles en la preparación se encuentran en forma de consulta. Pero también me gustaría tal vez que aclaremos o que le ayudemos a la gente a comprender este tema de consorcio y de subcontratación, porque puede que la Ujú. gente considere que es lo mismo. Sí, no, son conceptos diferentes, ¿verdad? Hay otra modalidad que se llama la oferta conjunta, que casi nadie lo hace, porque la oferta conjunta, y pongamos el ejemplo mismo, ¿verdad? Digamos que para construir ese edificio yo digo, ok, yo soy ingeniero y Rocío tiene la mano de obra, tiene todo el personal, toda la operativa. Entonces, entre los dos cumplimos requisitos. Ok, ahora sí, ¿cómo participamos? Bueno, si Rocío tiene la constructora y yo solo soy el ingeniero, posiblemente lo más provechoso para Rocío sea entrar ella como constructora y subcontratarme a mí Ujú, como ingeniero. ¿Qué implicación legal tiene esto? Bueno, que la responsable siempre de todo el proyecto va a ser Rocío y como yo soy un subcontratista, yo no soy responsable ante la institución. Yo soy responsable de cumplirle a Rocío ujú, y Rocío es responsable de cumplirle a la institución. Si decimos vamos en consorcio, los dos somos responsables ante la administración. ujú. Obviamente somos responsables entre nosotros porque vamos a decir, ok, de los 100 millones, usted se gana tanto, yo me gano tanto. Y quién va a hacer toda la parte operativa, ¿verdad? De la oferta, de los cobros, de la facturación, todo eso. ¿Quién lo va a hacer? Nos distribuimos, Ujú. pero los dos somos responsables. Entonces, ¿qué pasa si Rocío se quita a mitad de camino? Isaac tiene que seguir con el proyecto.
Y al revés, si Isaac se quita a mitad de camino, Rocío sigue con el proyecto. En la subcontratación no, porque solo usted es responsable ante la administración y yo soy subcontratista. Entonces, si yo me quito, usted simplemente me cambia por otro. Ujú. Entonces, ve, cuando usted tiene la estructura grande, por decirlo de alguna manera, le sirve más una subcontratación, ¿verdad? La oferta en conjunto igual implica que los dos son responsables ante la administración, con la diferencia, digamos, de que en el consorcio nos juntamos para distribuir responsabilidades y aportar diferentes requisitos, mientras que en la oferta en conjunto, digamos, en teoría los dos tenemos que cumplirle a la administración y cumplir los requisitos y cumplir todo, ¿verdad? Entonces, incluso muchas administraciones ni siquiera permiten oferta en conjunto porque en realidad no viene siendo muy práctico, ¿verdad? Pero sí son diferentes, ¿verdad? Bueno, repito, el consorcio, los dos somos responsables. En la subcontratación hay un responsable y el otro solo funge como subcontratista, cumpliéndole al Ujú. contratista principal. Y obviamente, pues esto implica también un tema de distribución. Si, por ejemplo, yo soy una constructora, no puedo subcontratar otra constructora para que haga toda la obra, ¿verdad? Porque yo soy el principal. Incluso se limita, ¿verdad? Por ley a un 30% que yo puedo subcontratar. Por ejemplo, si yo soy el contratista principal, puedo subcontratar a una empresa, una constructora eléctrica, para que me haga la instalación eléctrica. Pero no puedo subcontratar a otra empresa para que haga toda la obra, ¿verdad? Ujú. No tendría sentido. Sí, porque no tendría participación. Isaac, aprovecho tal vez para los últimos saludos. Tenemos a Oscar Granados, que está ahí en sintonía, a Luis Valverde y también a May Orozco, que nos está viendo. Tal vez para ya concluir las recomendaciones. ¿Qué puntos de conclusión deberíamos de darle a todas estas personas que quieren trabajar en esto? Claro. Bueno, lo primero que podemos concluir es que la contratación administrativa, ¿verdad? Y las licitaciones es un campo amplísimo, amplísimo, de verdad. Uno que está en esto de todos los días ve y a veces hasta se ríe de ver las cosas que contrata y ocupa la administración, ¿verdad? Usted diría, bueno, qué bueno, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, los comités cantonales de deporte y recreación contratan entrenadores de fútbol, entrenadores de básquetbol, una persona para que riegue la cancha, resulta que ocupan, no sé, fertilizantes, o sea, todo tipo de cosas, ¿verdad? Desde lo más que usted a veces dice, uy, mira, no sé, que ocupan una agencia de viajes para mandar un funcionario a un seminario en el extranjero. Entonces, hasta las agencias de viajes pueden participar en licitaciones, ¿verdad? Entonces, como decía un colega, para todos hay, ¿verdad? Sí. Eh, entonces, como les decía, son más de 100.000 contrataciones al año. Entonces, ¿cuál sería la primera recomendación? Entren a SICOP, ¿verdad? Ujú. Busquen lo que ustedes hacen en SICOP y vean cuánto les sale. Si usted ve que dice, ah, mira, no sé, yo soy, no sé, pongamos un ejemplo, peluquero. ¿Y por qué la administración va a contratar peluqueros? Y resulta que el PANI tienen muchos niños, ¿verdad? Que lamentablemente son abandonados por sus padres o el PANI los tiene que retener y ocupa peluqueros para Claro. mantener a los niños saciados, ¿verdad? Entonces, de todo necesita la administración, ¿verdad? Piensen en una casa y en todo lo que ocupa una casa y multiplíquelo por 100.000, ¿verdad? Y van a tener lo que ustedes pueden encontrar en SICOP. Entonces, busquen en SICOP lo que ustedes hacen, todas las palabras relacionadas, ¿verdad? Si soy, siguiendo con el ejemplo, entrenador, ¿ok? O educación física, entonces busco educación física, busco entrenador, busco entrenamiento, todas las palabras relacionadas que se me puedan ocurrir y veo cuánto me sale de eso, ¿verdad? Y como segunda recomendación, pues claramente saquen su firma digital, ¿verdad? Que aunque tal Ujú. vez al final no entren en licitaciones, en algún momento las va a poder salvar, porque si el día de mañana algo pasa y ustedes están fuera del país, pueden firmar documentos con su firma digital. Entonces no deja de ser una herramienta útil, ¿verdad? Y en último lugar, ¿verdad? Podemos decir que en el tema de las licitaciones sí tiene su complejidad, pero lo principal es capacitarnos, ¿verdad?
No necesariamente para todo vamos a necesitar un asesor legal, ¿verdad? Yo como asesor siempre le digo a los clientes, al principio no los acompaña, sí, a dar los primeros pasitos, pero nuestra idea es que usted vaya aprendiendo, vaya manejando el tema, de modo que ya después uno pasa más a ser un asesor, ¿verdad? Nada más cuando el tema se complica y ya el cliente maneja el proceso y domina la materia, ¿verdad? Simplemente uno le ayuda pues cuando el tema pues se sale más allá de su día a día, ¿verdad? Isaac, yo creo que el tema sí es muy largo, trae tantas cosas que se podrían abarcar y que podríamos aprender. Ya, digamos que para finalizar, tengo una duda pequeñita. Claro. Si yo en la parte de salarios mínimos puedo apelar a una persona que adjudicó, puedo apelar también a la empresa que publicó ese cartel porque no cumple con lo que dice el ministerio para yo poder contratar al personal y cubrir ese proceso. Sí, exactamente. Era lo que hablábamos con el tema de las objeciones y aclaraciones, ¿verdad? Pongamos un ejemplo. Entonces, sale un servicio de chapia de, vean, yo les decía, de todo sale, ¿verdad? Entonces, sale chapia de los terrenos aledaños a las carreteras. Entonces, ¿qué ocupamos? De 50 personas que vayan con una motoguadaña a cortar el zacate que está al lado de la pista 27, por poner un ejemplo. Y esas son licitaciones súper grandes, ¿verdad? Entonces, obviamente lo principal de ese objeto es la mano de obra, ¿verdad? Ujú. Obviamente necesitamos equipo, sea machete, sea motoguadaña, pero lo principal es la gente que vaya y corte el zacate. Entonces, si la administración resulta que dice, ok, son 5.000 metros de chapia que hay que hacer y ocupamos una persona que lo haga en, no sé, 2 días con 8 horas y yo llego y hago el cálculo de horas hombre, ¿verdad? Y no me sale, claramente yo formulo una objeción, ¿verdad? Una aclaración y le digo a la administración, ves que usted está pidiendo que se cumpla en 3 días y nadie lo puede hacer, tendría que Ujú. ser una máquina X, no sé, como estos carritos, ¿verdad? Que cortan el zacate. Pero esos carritos no sirven porque el terreno es irregular. Entonces yo le puedo aportar un criterio técnico, no sé, que puede ser, ¿verdad? No sé, un topógrafo, un geólogo, lo que sea, que me diga que en ese tipo de terreno no se puede chapear con ese tipo de máquina. Y entonces ya yo desacredito. ¿Por qué? Porque lo que me están pidiendo no cumpliría las normas laborales. Resulta que me dice que son 500.000 y que lo tiene que hacer en un día, pero esa persona va a tener que trabajar 24 horas. Entonces, 24 horas, si yo le cuento 8 horas, son 16 horas extra. No me salen las cuentas para pagarle 16 horas extra. Entonces, obviamente, yo ahí puedo impugnarle a la administración pública, ¿verdad? A la institución. No, mira, el objeto que usted está sacando y los requerimientos que pide no podría cumplir con las normas laborales, ni con el salario mínimo, por poner un ejemplo, o con las horas extra. Entonces cambie ese requisito, ¿verdad? Esa es una objeción. Perfecto, Isaac. Más bien, muchísimas gracias por toda la enseñanza que nos brindó el día de hoy y por todas esas respuestas que nos está Con todo brindando. gusto. Esperamos tenerlo pronto acá y a todos ustedes que Diosito los acompañe, que tengan un excelente miércoles y si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.